Hoy buscaremos, con la ayuda de ustedes, identificar los elementos que caracterizan el fenómeno migratorio venezolano y también llegar a algunas conclusiones finales. Lo primero que tenemos que decir es que se trata de un fenómeno masivo, donde más de 1 millón de ciudadanos venezolanos han abandonado su país y han tomado o buscado como destino a países como Colombia, Ecuador, Perú, e incluso España y Estados Unidos, dependiendo del estrato social del migrante venezolano. ¿Cuál es la causa o hechos precipitantes? ¿Cuáles son los efectos inmediatos que produce o hechos desencadenantes? ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que podemos llegar? Iniciemos. Las causas podríamos dividirlas entre económicas y políticas. Entre las causas políticas identificamos como principal la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda venezolana, o sea, el bolívar. El salario mínimo venezolano, con todos los esfuerzos que hace ese gobierno por mantenerlo vigente, no tiene la capacidad de proveerle a los ciudadanos y a los empleados los alimentos, los bienes, los servicios necesarios para vivir dignamente. Salud, medicamentos fundamentalmente, transporte, pero fundamentalmente alimentación. Los alimentos, la angustia diaria de los ciudadanos venezolanos, y ese Estado, el Estado venezolano, en 20 años que tiene el gobierno actual, o por lo menos el proyecto de gobierno bolivariano en el poder, no ha tenido la posibilidad de garantizar una política de seguridad y menos de soberanía alimentaria. El otro aspecto es el aspecto político, que podría también ser una causa precipitante. Y en ese aspecto tenemos, aparte de las convulsiones internas que se viven en el país, una franja de ciudadanos que son opositores al actual gobierno, también abandonan al país en busca de garantías jurídicas y políticas. Por otro lado están los hechos o efectos inmediatos que se podrían catalogar como hechos desencadenantes. El primero es un gran ejército de ciudadanos venezolanos deambulando, mendigando por las calles, plazas, carreteras de los países vecinos o países receptores. No existe una política pública de los estados receptores para atender la situación de los migrantes que se encuentran en una situación de total abandono y desamparo. La crisis actual, la crisis humanitaria y sanitaria desatada a raíz de la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto toda esta situación. Países que se agrupan en procesos como el del Grupo de Lima han manifestado algunas líneas frente a la situación venezolana que son fundamentalmente diplomáticas, pero en ningún momento han hecho alguna expresión humanitaria para atender la situación de los ciudadanos venezolanos. Y el otro efecto es el que produce la migración en el empleo. En Colombia, que es uno de los países receptores principales por estar fronterizo a Venezuela, se nota el impacto en el empleo, especialmente en aquellos empleos que no requieren títulos profesionales para acceder a ellos. Por último, las conclusiones. La primera conclusión a la que podríamos llegar es, ya dijimos, la ausencia de políticas públicas de los estados receptores. Lo segundo es que el fenómeno, lejos de verse en un horizonte en el que pueda concluir, el fenómeno migratorio va en ascenso. Y lo último es que podríamos decir a manera de conclusión, pero también de invitación, de que todos los estados de América Latina especialmente tienen que hacer una causa común alrededor del problema migratorio venezolano y distanciarse de las políticas agresivas de los Estados Unidos, que están de alguna manera contaminadas de acciones incluso militares encubiertas, como la reciente situación de la operación Gedeón, donde se utilizaron incluso mercenarios para atentar contra ese gobierno. Estos hechos enrarecen más el ambiente político de la región y incrementan el fenómeno migratorio. Muchas gracias.